Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, mis queridos compañeros de viaje y seguidores de la verdad? Hoy volvemos a hablar sobre la ley y ahora con más asiduidad deberíamos de seguir estos capítulos porque ya estamos metidos dentro de lo que es la técnica de la ley y a lo que nos estamos enfrentando en nuestra vida. Hoy hablaremos el fracaso de la astucia. Después de haber leído anteriormente la musicalidad de la ley, que es la desobediencia, cómo realmente recibimos los castigos y la maravilla de la técnica de la corrección del error. Bien, pues hoy el fracaso de la astucia, que son los listillos que tenemos por ahí, que realmente quieren saltarse todo y dicen que conocen todo, pues realmente aquí vamos a ver cómo realmente estas cosas no funcionan como ellos creen, puesto que estamos encadenados a la necesidad de evolucionar y los seguidores del camino más corto y la errada sabiduría del mundo, con la inteligencia del involucionado y la del evolucionado, pues construimos realmente nuestra posibilidad de salvarnos o no. Y aquí estamos. Bien, empecemos. Continuemos hablando de nuestro gran guía, que es la ley de Dios. Las conclusiones prácticas que estamos presentando, como ya dijimos, están relacionadas con las teorías que en nuestros libros explican las causas primeras de las cosas. Es en aquellas teorías generales que estas conclusiones que observamos en el terreno de la conducta humana encuentran su raíz, explicación y justificación, y con esto una base cierta que nos garantiza su verdad. Pero al mismo tiempo es en esta su aplicación práctica en el plano controlable de nuestra realidad que aquellas teorías que en sí son experimentalmente incontrolables porque están muy apartadas de nuestra vida cotidiana encuentran su confirmación, lo que a su vez nos garantiza su verdad. Se verifica así el hecho de que las lejanas teorías generales y sus consecuencias particulares próximas a nosotros y por tanto para nosotros más comprensibles se apuntalan y se sustentan recíprocamente, unas ofreciendo la prueba de la verdad de las otras, en un sistema único en que se armonizan colaborando la teoría con la práctica y así una realidad confirma la otra. Pues bien, con esto nuestro objetivo está alcanzado, el cual es solamente el de iluminar, explicando y demostrando. Sería absurdo pensar que nuestras palabras pudiesen tener el poder de transformar al mundo. Esto concierne solo a Dios, pues solo Él posee y puede usar los adecuados medios apocalípticos para tanto. Nosotros podemos apenas explicar cómo funciona todo esto y por qué suceden tantos desastres en el mundo. La tarea de enderezar el error pertenece al dolor, que por esto mismo existe y de esto está encargado. Para madurar a los involucionados son necesarios choques proporcionados a su ignorancia e insensibilidad. Para que los sordos oigan es preciso algo más que sermones. Hay necesidad de una voz que por sí misma se deje claramente entender por todos. Es indispensable sufrir para aprender. Y si en el mundo existen tantos dolores, esto quiere decir que la escuela está funcionando bien. Y esto es bueno porque garantiza aquello que es más importante, o sea, que la evolución se cumpla. Es bueno que el mundo sufra las consecuencias de sus errores, porque así, para su bien, él va aprendiendo a no errar más. Aunque Dios está presente en nuestro mundo, obrando en el interior de su propia ley, parecería que Él estuviese mirando desde lejos, dejando al hombre libre de hacer lo que quisiera. Pareciera que le estuviese diciendo: experimenta, pequeño, a tu voluntad, verificando y evaluando las consecuencias de tus actos. Aprenderás la sabiduría del bien y del mal. Puedes hacer de todo. Sufriendo las consecuencias de tu conducta, podrás conquistar tu sabiduría, sin la cual no puede haber felicidad para ti.
Para llegar a esto es necesario atravesar el desierto de las desilusiones. Anda, pequeño, no puedes destruir la carga de tu ignorancia si no experimentas en el dolor las consecuencias del error. Caminando, sufriendo y aprendiendo, el fardo se tornará cada vez más leve, el camino menos escarpado, el paso más rápido. Es necesario andar hasta que todo el camino sea recorrido. Eres libre. Puedes parar, retroceder, rebelarte, errar a voluntad, hacer lo que quieras, pero por encima de todo, la ley se mantiene inalcanzable e inmutable. Las consecuencias de tu conducta son tuyas, y si ésta fuese errada, tendrás que sufrir todas aquellas consecuencias hasta que aprendas a moverte con disciplina en la ley, de manera que no generes para ti más sufrimientos. Puedes, si quieres, no prestar oído a los sabios avisos. Por encima de muchas fuentes en las que tú querrás matar tu sed de felicidad, hay letreros que dicen veneno, advirtiéndote para que no bebas. Pero tú no crees y no escuchas, entonces absorbes tanto veneno hasta que aprendes a cuántas amarguras él genera y así a no beberlo más. El camino es largo y duro, mas yo velo por tu salvación que habrá de realizarse. La evolución es una necesidad absoluta. El camino está marcado y de él no se puede salir. Este es el contenido de la ley. Somos libres, podemos escoger a voluntad, pero lo que nos encadena a la necesidad de evolucionar es nuestro deseo de felicidad. Podemos detenernos en el camino y volver hacia atrás, pero el sufrimiento que entonces encontraremos nos impulsará hacia el frente. Podemos errar más, el dolor que se sigue quema. Así aprenderemos a huir de él y comprendiendo cuáles son las causas que lo generan, aprenderemos a huir de dichas causas para no generarlas más. Consideramos al dolor como una maldición de Dios, casi un producto de su maldad, y no nos apercibimos del saludable e indispensable remedio que es para nuestro bien. Pues si no existiese el dolor, si no existiese nuestro irresistible deseo de felicidad y esta triste insatisfacción, cuando ella no es alcanzada, ¿quién nos movería a lo largo del camino de la evolución? ¿Quién nos impulsaría hacia la subida? Sin la insatisfacción y el dolor, estaría comprometido el objetivo final de la existencia de todos los seres. La vida de ellos y la presencia del universo, todo no tendría ya sentido. Todos quisiéramos suprimir el dolor, no comprendiendo que así suprimimos la fuerza providencial que nos lleva hacia nuestra salvación. Vamos siendo así fatalmente impulsados hacia nuestra meta final, atraídos hacia ella por nuestra ansia de felicidad, repelidos por el dolor luego que nos apartamos del camino cierto. Esto parece una trampa en que el ser se encuentra preso. Él quisiera huir de él y no sabe que en esta prisión está su salvación. En el último análisis, quien se rebela contra la disciplina de la ley se rebela contra su propia salvación. No se podría imaginar ignorancia y locura mayor. Quien aún no ha entendido esto cree ser inteligente cuando consigue engañar a la ley, hurtando satisfacciones inmerecidas y consiguiendo escapar a las sanciones de ella. Deseamos la felicidad, pero muchas veces no queremos hacer el esfuerzo para ganarla honestamente y creemos que somos hábiles cuando conseguimos alcanzar el resultado de la satisfacción sin hacer aquel esfuerzo que es lo que tiene valor, porque es lo que nos hace progresar. Procuramos así todos los medios para detenernos en el camino de nuestra salvación. Procuramos escapatorias, desvíos, atajos para esforzarnos lo menos posible en el trabajo más importante de la vida, que es el de nuestra evolución. He ahí donde está la sabiduría del mundo, en el deseo de conquistar éxitos de cualquier manera, por todos los medios. Entonces, en el camino marcado que nos lleva hacia la felicidad se verifica una carrera para tratar de llegar en primer lugar al mayor éxito con la mayor satisfacción posible.
Así, en vez de hacerlo con movimientos coordinados, se avanza en una pelea de todos contra todos, lo que hace del progreso una marcha desordenada y fatigante, corroída por los roces, ejecutada en una atmósfera del caos. De este modo, el trabajo necesario de la evolución no se puede cumplir a no ser cargado de sufrimientos. Imaginamos una avenida donde corren muchos vehículos. Ellos son libres de andar en una dirección o en otra, más o menos rápidamente, siendo libres de parar, etc. Pero todo esto conforme a normas, y sin estas, el tránsito regular no sería posible. El desorden sería un desastre para todos, y por esto, aunque la mayoría de las veces en contra de nuestra voluntad, todos hemos de colocarnos en obediencia en la disciplina del orden. El camino de la evolución, a lo largo del cual se desenvuelve la serie de nuestras vidas, se parece a aquel camino sobre el cual nosotros andamos todos juntos como los vehículos, pero aquí también, para que la marcha no se transforme en una confusión dolorosa, hay normas sin las cuales el tránsito regular no es posible. Aquí también el desorden se vuelve desastre para todos, pero ni siquiera por esto nos colocamos en obediencia en la disciplina de la ley. Por el contrario, la mayor sabiduría del individuo parece consistir en pensar solo en sí mismo, descuidándose en las consecuencias que puede acarrear a los otros. Surgen así los astutos seguidores del camino más corto. Su mayor tentación es la de saltar por encima de los otros. Son los caminos más fáciles que acortan las distancias para ser los primeros por cualquier medio. Desgraciadamente, la inteligencia de ellos se está desenvolviendo solo en este nivel primitivo del individuo caótico, aún incapaz de comprender cualquier forma orgánica de funcionamiento colectivo. En nuestro mundo sucede entonces lo que sucedería en una avenida donde cada coche corriese por su cuenta sin regla alguna, procurando vencer a los otros coches pasando por encima de ellos. La sabiduría de estos astutos tan hábiles que quieren sacar ventaja solo para sí mismos termina en lo que vemos que sucede en el mundo, es decir, aplastamientos recíprocos, revoluciones, guerras, destrucciones. Quien vence, al final, no es un vencedor. Quedará solo el caos y el sufrimiento que permanentemente dominan el mundo. El mundo está lleno de estos astutos seguidores del camino más corto. Ellos están presos a sus ilusorias felicidades. La riqueza, la gloria, el poder, los impulsa la codicia, el orgullo, el deseo de dominio. Y piensan, ¿por qué escoger el camino más largo del trabajo honesto, del verdadero valor, de una felicidad de bien que conforme a la justicia nos dé derecho a la recompensa merecida, cuando allí el atajo está pronto convidándonos a acortar el camino? Es lógico que los conocedores de la ciencia del provecho inmediato a corto plazo practiquen este otro método menos fatigante y más ventajoso. Sería locura trabajar y producir cuando con el robo se puede enriquecer más fácil y rápidamente, cuando se puede satisfacer el propio orgullo llegando a la gloria con el engaño y la mentira, cuando hay tantos atajos para saciar el propio deseo de dominio llegando al poder. Así piensan y hacen los astutos en cuanto miran con desprecio a los ingenuos que avanzan ordenadamente por el camino de todos. Pero no por esto deja de subsistir la ley que, empujando a los astutos hacia el abismo, con la destrucción de ellos busca liberar a la vida de estos elementos parasitarios que solo siembran desorden y sufrimiento. Podremos preguntarnos, pero ¿por qué acontece todo esto? ¿Cómo se explica esta locura? La locura es un problema de falta de inteligencia. La tarea de la evolución es la de desenvolver esta inteligencia, y al ser que posee más o menos inteligencia conforme al grado de desenvolvimiento alcanzado, ella comienza a aparecer como un fenómeno de superficie,
limitándose el individuo a comprender los efectos inmediatos de los hechos que abarca con los sentidos y tiende a tornarse después siempre más profunda, llegando a comprender también las causas lejanas de los hechos y los efectos a largo plazo. La visión psicológica de los primitivos se podría llamar microscópica. En estas, su forma mental de ellos están sumergidos hasta el pescuezo, de modo que no consiguen admitir ni comprender la visión psicológica de los evolucionados, que se podrían llamar telescópica. Los primitivos están apegados a las verdades pequeñas que se pueden tocar con las manos, las que ellos juzgan como realidad objetiva y cierta, en cuanto que niegan, porque se les escapa, cualquier otra realidad más vasta y lejana. Así ellos viven como aventureros, buscando por cualquier medio satisfacer el momento presente, sin prever ni organizar nada para el futuro. Así ellos viven como microbios encerrados en una gota de agua, ignorando el mundo mayor que existe fuera. Viven de los pormenores de la vida microscópica con su vista miope, percibiendo solo los resultados próximos y corriendo detrás de ellos sin sospechar nada de la inmensa vida de las estrellas de los cielos, sin tomar conocimiento de que hacia más allá de sus mínimos movimientos existen también los inmensos movimientos de los astros. El tipo biológico del primitivo aún no evolucionado posee solo esta inteligencia microscópica, mas en compensación mucha fuerza en su plano físico, capacidades guerreras para agredir al prójimo y mandíbulas de lobo para devorarlo todo. Esto es necesario para que él sobreviva en su nivel. Pero, ¿qué sentido tiene su relación al camino de la evolución? La fuerza en el nivel material representa el capital que la ley le dejó al involucionado para que conquiste la inteligencia, la cual es un medio más poderoso en las manos del evolucionado que la ha conquistado. En la parte inferior de la cabeza del lobo está la boca, poderosa en su voracidad, pero por encima de ella está la nariz para oler, los oídos para oír y los ojos para ver, es decir, la actividad más refinada de los sentidos, y por encima de estos está el cerebro, para pensar, cuya actividad es necesaria para comprender los mensajes de los sentidos y dirigir los movimientos de la boca y de todo el cuerpo. ¿Qué sucede entonces? Para usar la parte física es necesaria la inteligencia, que comienza así a desenvolverse por el uso necesario a su actividad, lo que es indispensable para que el ser sobreviva en su plano. He ahí que la necesidad de la supervivencia de la lucha en los planos inferiores lleva a la necesidad del desenvolvimiento de la inteligencia, que es el medio para salir de aquellos planos. Así, solo por el hecho de existir, la vida tiende a desplazarse automáticamente en el sentido de los niveles superiores y la evolución a realizarse. Así, el centro vital se disloca de las mandíbulas hacia el cerebro del lobo hasta que él, como sucedió con el perro, pierda la velocidad de los dientes, transformándola conviviendo con el hombre en el poder mucho mayor de la inteligencia. ¿No es esto lo que vemos que sucede en la evolución de los seres en el paso del estado salvaje al estado civilizado? La ferocidad queda abandonada en los planos inferiores para los atrasados que allí aún permanecen, y aparece siempre más la inteligencia, valorizándose las cualidades de la mente. Solamente ahora, en nuestro siglo, vemos a los científicos amparados y admirados, en cuanto que en el pasado la sociedad les dejaba morir de hambre y los despreciaba glorificando, por el contrario, a los grandes y feroces guerreros. Esto quiere decir que con la evolución han de desaparecer mandíbulas y garras, agresividad y ferocidad, armas y destrucción, para que venga la inteligencia creadora y pacífica.
Nuestra humanidad actual está aún en la fase de las mandíbulas y de las garras, y la está usando para con ellas desenvolver la inteligencia. He ahí cómo se comprende y se justifica la presencia de tanta lucha en nuestro mundo. Todo lo que en la vida existe es porque tiene una función que cumplir. De otro modo no existiría. Si la ley permite que este nivel domine la lucha, esto sucede por el hecho de que ella representa para los seres situados en este plano el mejor medio para desenvolver la inteligencia que es indispensable para que sea posible entrar en los planos superiores. Estamos aún en el nivel animal, en que el ser es impulsado por las necesidades y codicias materiales, mucho más que por las exigencias intelectuales y espirituales. Domina el individualismo egoísta y separatista, todo en función del yo, porque la evolución ha de cumplir, ante todo, con la construcción de la personalidad. En un grado más avanzado se trata, por el contrario, de realizar un trabajo diferente, que es el de coordinar las personalidades en la unidad colectiva de la humanidad. Entonces la lucha entre egoísmos rivales pierde todo el sentido y se vuelve pequeño obstáculo que es necesario apartar. El héroe vencedor de las peleas del nivel actual se torna un criminal que la sociedad civilizada aísla y aparta. En ella, la evolución quiere alcanzar otros objetivos y surgen nuevos problemas, lo de la fase orgánica, anteriormente desconocida. La evolución lleva hacia la unión y el individuo, cuanto más evolucionado, tanto mejor sabe vivir en forma orgánica. Despunta así una disciplina que regula las relaciones humanas y la conducta de los hombres, cuales elementos del nuevo yo múltiple que es la sociedad humana. En lugar de la rebeldía, en el desorden, se valorizan las cualidades del orden en la obediencia a la ley. Entonces, rebelarse a ella se torna una locura. La vida muy pronto obedecerá a principios nuevos que el ser que pertenece a planos inferiores no puede comprender en cuanto no los haya superado. La baja inteligencia de la lucha y de la astucia que conducen al desorden se transformará en la superior inteligencia de la disciplina en el orden. Así que no hay duda de que para quien ha alcanzado una comprensión más vasta, es un sufrimiento ver a la inteligencia que es centella de Dios dañada por la astucia y los engaños. Pero este bajo uso de ella se justifica porque es un medio para llegar a comprender la inferioridad de estos métodos y así terminar por superarlos y abandonarlos. El involucionado desprecia, juzgando como estúpido e ingenuo a quien no usa su sistema y no vence con él. Pero la ley es tal que los inferiores han de usarlo sobre todo para llegar a encontrar y aceptar mañana los métodos superiores que hoy desprecian. Y hasta aquí. Así vemos cómo realmente el mundo está cambiando. Así vemos cómo vamos evolucionando en la concordia y sobre todo en esa frase que llevamos todos dentro: ama al prójimo como a ti mismo. Es ahí a donde tenemos que llegar, a un organismo de unidad, a un organismo de comprensión, y esto es lo que estamos llegando y lo que nos espera. Ese es el nuevo cambio, a organizarnos en células realmente de progresión, no de destrucción. Un abrazo y mañana más. Gracias, hasta luego.